Ok, tenemos otros ejercicios acá. Vamos a ver. Dice, un sistema contiene agua a una presión de 250 kilopascales y una calidad de 0,75. Determine la temperatura, la fase y la energía interna del sistema. Bueno, aquí la energía interna es no del sistema, sino la energía interna del proceso, del estado. Repito, tenemos agua a una temperatura de 200, a una presión de 250 kilopascales, una calidad de 0,75. Bien, primero recordemos qué es la calidad. La calidad es una propiedad del sistema que indica la cantidad de vapor que hay en la mezcla. Si hablo de la mezcla, entonces, de seguro, el estado que se encuentra en el sistema es mezcla saturada, porque no hay otro estado, otro estado que contenga una proporción de algo, una proporción de vapor en este caso. Porque si es líquido comprimido, no hay proporción, todo es líquido y no hay vapor, por lo tanto X es igual a 0. Y si es en el vapor sobrecalentado, todo es vapor y no hay líquido, entonces tampoco es bonito, o sea, ahí X es igual a 1, o sea, permanece igual a 1 siempre, de manera que no hay, eso es algo obvio. Ok, entonces en este caso vamos a determinar la fase, solo, ya lo dijimos, solo con saber que hay una calidad diferente de 1, diferente de 0, entonces, o una proporción, entonces ya la fase queda definida como fase de mezcla saturada. ¿De acuerdo? Ahí está definido eso ya. La temperatura. ¿Cómo determinar la temperatura? Bueno, yendo a la tabla, en la tabla A5 y la tabla 5, 250 kilopascales. Vamos a ver si tenemos la tabla 5. Esta es la tabla 5 que entra con la presión 250 kilopascales. Mírenla ahí. ¿Qué temperatura tenemos? 127.41. Mírenla aquí. La temperatura 127.41. Tan fácil como eso. Ahora vamos a determinar la energía interna. La energía interna del sistema que contiene el sistema. Lo primero que debemos saber para calcular cualquier propiedad en qué fase se encuentra, pero ya la sabemos, en fase de mezcla saturada. Entonces, cualquier propiedad que determinemos ahí puede estar definida en función de la calidad que también la tenemos. Entonces, la energía interna, mu, es igual a mu F, o sea, la parte líquida de mu de ese estado, más X, la calidad, por mu FG, que es la diferencia entre la energía de vapor y la energía de la parte líquida, ¿correcto? Ahí se dice. Bien, ahí se está definiendo eso. Entonces, los valores de UF, de mu F y mu G se van a la tabla, ahí están los valores. Vamos a ver la tabla. En la tabla, entonces, eso es la tabla, dijimos que era a qué temperatura, 250 grados de presión, 250 de presión. Fíjense dónde está la energía interna aquí, 250 kilopascales. Miren la energía interna de la parte líquida, ¿ven acá? Que es de 535.08 kilojoule por kilogramo. Y FG, mira, aquí está la de vapor, pero nosotros lo que decimos, así es la FG. Y ahí está la FG, que es la diferencia de las dos. La diferencia de la de vapor, que es esta, y la del líquido, que es esta que está aquí. Miren ahí, miren ahí. ¿Okay? Ok, entonces vamos a la tabla, vamos a ver el problema que debe estar ahí. Mírenlo aquí. Aquí dice 505.08, es la de F, la de FG, 1990. Entonces, sustituyendo la formulita aquí arriba, en esa fórmula, 535.08 más 0.75, que es la calidad, por esa cantidad. Y da que la energía ahí en ese momento es
de 2028.78 kilojoules por kilogramo. Sí. Ahora vamos a discutir una pregunta. Dice, si la masa del sistema es 5 kilogramos, o sea, el sistema total tiene 5 kilogramos de agua, determinar la energía interna total y la masa de la parte líquida. Bien, entonces la energía total, cualquier cantidad total es igual al producto de la masa por la propiedad en específico. Repito, aquí la energía total con letra mayúscula es igual a la masa por la energía específica del sistema. ¿Sí? Y eso se mide en kilojoules. Luego, la masa es 5 y la energía específica del sistema de 2028.78, entonces a eso ahí 90 parece. 90 kilojoules. Energía total. Fíjate, la energía total en kilojoules, la energía específica en kilojoules por kilogramo. Correcto. Ahora, también dice aquí que determinar la parte, qué cantidad de la masa es parte líquida. Si nosotros sabemos entonces que una parte, que el 75% de vapor y el otro 25% de la parte líquida. Miren aquí. Si se tiene calidad que es 0.75, la calidad 0.75, que representa la proporción de vapor en la mezcla. Por tanto, la masa de vapor es mg igual X por mt, o sea, la masa de vapor. Sí, 0.75 por 5 da 3.75. El restante, que es 1.25, entonces es la de la masa líquida. Pero hay una formulita aquí. La masa de la parte líquida es igual a la masa total menos la masa de la parte de vapor. Aquí esto está malo. De la parte mg. Parte de vapor. O mf es igual a 1 menos x por eso. O sea, uno sabe que aquí uno puede sustituir eso por otra cosa, y entonces por acá, esta formulita puede utilizar también 1 menos x, que es la diferencia que hay entre el total de la masa y la parte de vapor por la masa total. Pero aquí, que es el 0.25, da 1.25 kilogramos, correcto, de cualquier manera es. Ese entonces otro problemita. Aquí hay otro. Aquí hay otro. Dice, un sistema que contiene agua a una temperatura de 130 grados Celsius y una presión de 700 kilopascales. Determinar la entalpía y la fase y la calidad sí aplica. Comencemos con se aplica. O sea, tenemos un sistema que está definido. Siempre se define por dos propiedades. En este caso, temperatura y presión. Determinar la entalpía, la fase del sistema y la calidad. A veces en un problema no necesariamente uno tiene que preguntar por la fase. Sí. Buscar la fase es parte del camino de ir a buscar una otra propiedad. Lo estoy poniendo ahora para que obligarlo a que piensen en eso. Pero en un problema no necesariamente hay que pedir la fase. Yo simplemente pediría la entalpía y la calidad si aplica. O otra propiedad. Ya. Entonces aquí, en ese caso, vemos un caso de ahorita, ¿sabes? Donde está la temperatura y la presión. Entramos por cualquiera de la tabla, A5 o A4. Dice aquí que entramos por la A4. La A4 con la temperatura de 130 grados Celsius. Si entramos por la A4, vamos a la tabla A4. Así mismo como está aquí, uno tiene que ir a hacer el ejercicio. Tabla por la A4, acá arriba, con una temperatura de ¿cuánto fue que dijimos? ¿De cuántos? Temperatura de 130 grados Celsius, 130. Pero aquí, la presión es de 270.28 kilopascales. 270, mira aquí, 270.28 kilopascales. Esa es la presión de saturación para la temperatura de 130 grados Celsius. ¿Correcto? Bueno, eso solo nos da el camino para seguir buscando la fase. ¿Cómo la fase? Comparando esa presión con la del sistema. Aquí tenemos entonces y siempre pongo la curvita. Presión, volumen específico. Esas son las propiedades. Entonces, si la presión de saturación está aquí, en esa línea, la línea horizontal, donde hay cambio de fase. Saturación, cambio de fase. Hay cambio de fase.
Entonces, buscamos la del sistema. La del sistema dice que es 700. La presión es mayor que eso. O sea, aquí es 270, la de 300 está por aquí arriba. La de 700 está por aquí arriba. Si proyectamos hacia acá, fíjense, está en la fase de líquido comprimido. Líquido comprimido, correcto. ¿Qué dice aquí? La fase de la curva, dice aquí, 700, oye que la parte horizontal, líquido comprimido, bueno, aquí, líquido comprimido, como había dicho yo, correcto. Bien. Ahora, la entalpía. Como ya sabemos que la fase es líquido comprimido, entonces vamos a la tabla de líquido comprimido. Vamos a la tabla de líquido comprimido. Con la presión de 700 kilopascales. En megapascales eso es 0.7 megapascales. Pero ya vimos ahorita en otro ejercicio que la tabla de líquido comprimido, que es A7, comienza en 5 megapascales. Y esto da eso solo da 0.7 megapascales. Por lo tanto, no habrá datos suficientes en la tabla, no habrá datos suficientes para ese estado. Por lo tanto, cuando eso sucede, nos vamos a la tabla de saturación y tomamos la parte líquida de saturación como solución. De manera que nos vamos a la tabla de saturación a los 130 grados Celsius y buscamos, por ejemplo, aquí, nosotros estamos buscando la entalpía H. Mira, aquí es la entalpía, la parte F de la entalpía, aquí, eso es 130. Entonces, en ese caso, la entalpía es de 546.38 kilojoules por kilogramo. Entonces, aquí ya voy a decir, míralo ahí. Exactamente, ¿qué voy a decir? Entonces, repito, ahí no había datos en la tabla del líquido comprimido, entonces nos fuimos a la tabla de líquido de vapor saturado, o de saturación, y tomamos el valor de la parte líquida HF. En ese caso, ahí es lo más bonito de poner H igual a HF, la fase y la energía interna total. O sea, repito, el sistema contiene 2.5 kilogramos de refrigerante a una presión de 100 megapascales y a una temperatura de 53 grados Celsius. Determinar la temperatura, la fase y la energía total interna. Bueno, la temperatura se consigue entrando a la tabla. Bien, entrando a la tabla con 100 megapascales. Esa es la tabla A12. La tabla A12 es la que contiene que se entra con la presión. Entonces vamos a la tabla 12, vamos a la tabla 12, en este caso bajando un poquito, aquí a 12, pero ¿a qué presión? Fue que me dijeron, a 100 megapascales, aquí, 100 megapascales, 100 megapascales, 100, no hay 100, sí, mira, pero 100 megapascales. La temperatura es menos 26.32, menos 26.37 en 100 megapascales. Sí, pero aquí la temperatura. O sea, entramos a la tabla 12 con la presión y ahí encontramos la temperatura. Correcto. La fase. ¿En qué fase se encuentra eso? Bueno, tenemos aquí la presión y la temperatura que tenemos. Tenemos la presión de 100 y la temperatura. Ahora, vamos a comparar la temperatura del sistema con la temperatura de saturación. La temperatura de saturación para 100 megapascales, míralo aquí, es 26.37. Sí. La temperatura de saturación de 100 megapascales es menos 26.37. La temperatura del sistema es 30, muy por encima. Eso me da vapor sobrecalentado. Eso me da vapor sobrecalentado. Entonces, dice, para la fase comparamos la temperatura del sistema con la encontrada en la de saturación. Si vamos a la gráfica TV, encontramos que la temperatura del sistema es 53. 53. 53. Sí, grados. Es muy superior yo pensé que era 30. La saturación, por lo tanto, es vapor sobrecalentado. Ok. Es vapor sobrecalentado, muy sobrecalentado. Correcto. Entonces, la energía total. La energía total es igual a la energía interna
específica, la energía total es específica, la energía total interna es igual a la energía específica interna por la masa, ¿correcto? Entonces, en ese caso necesitamos la energía específica interna. Para eso debemos ir, en este caso ya sabemos cuál es la fase, debemos ir a buscar esa energía en la tabla de vapor sobrecalentado de refrigerante, o sea, refrigerante sobrecalentado. Esa es la tabla A13, repito. Quiero mi energía total, que es igual, la energía total, que es igual, déjame ver la fórmula que hay. Aquí energía total es igual a la masa por energía interna específica. Sí. Y eso es igual a la masa, pero no tengo la energía interna específica. Primero tengo que ir a buscarlo eso, por ahí yo sé la fase. Entonces voy a la tabla A13, que es la tabla A13, que es la donde se encuentra eso. Entonces, con la presión que tengo, que es 100 megapascales, 100 kilopascales, o sea, 0.1 megapascales, voy a esa tabla A13. Vamos a ver si la encuentro. A13. Voy aquí a entrar con la presión de 0.1 megapascales, que es igual a 100 kilopascales. 0.6, 0.6, 0.9, aquí está 0.1. Acá temperatura 53 grados Celsius. La temperatura del sistema es 53 grados Celsius. Vamos a ver la temperatura. Fíjense, aquí no hay temperatura de 53 grados Celsius. Hay 50 y 60. De manera que vamos a interpolar. Fíjense que los valores de interpolación, 50 a 60. Aquí tenemos energía interna. Aquí en la segunda columna. Hay energía interna. O sea, aquí 60-50 hay energía 50-60, energía interna, ahí eso es pues lo borré sin querer. Okay. Pero de todas maneras es ahí. Otra vez vamos a hacerlo. 50 aquí. Esos valores ahí está aquí. Entonces, para esa presión, entonces tenemos aquí dos valores que no se encuentran, ese y ese, y en el medio de ese está lo que necesitamos. Entonces, en temperatura 50 y 60, y aquí están esos valores, y en el medio está 53. Entonces vamos allá para que ustedes vean cómo se hace la interpolación, en caso que algunos no recuerden. Entonces fíjense aquí, tenemos la temperatura 50 y 60, en el medio que no tenemos los 53. La energía interna que nos dieron allá arriba es 272.64 y 280, creo que eran esas, no me acuerdo muy bien. Y entonces, como no tenemos la de 53X, entonces fíjense cómo se hace la interpolación. S menos S, 50 así, mira, ¿cómo se hace? Mira, le voy a así, como es. Se engancha S menos S, S menos S, es lo mismo que S menos S y S menos S. Una relación. Entonces, ve aquí, 50 menos 53, 50 menos 53 sobre 50 sobre 60, 50 sobre 60 es igual a eso menos X y eso menos 280. Saca eso que está ahí, entonces, eso que está ahí, despejando ese asunto, va que la temperatura, aquí la temperatura, X igual a la temperatura, es igual a 275. Obviamente debe estar entre esa y esa. Si le da un valor fuera de ahí, sabe que está mal, porque debe estar entre esos valores. ¿Correcto? Bien. Ese en ese caso. Ahora, teniendo ya la energía, ¿qué es lo que yo calculé? La temperatura. No es la energía, hombre. Esto es la chiquita. Correcto. Así, ahora sí. ¿De acuerdo? Es un valor malo ahí. Bien, entonces eso es la energía total. Recuerden que la energía total interna es igual a la masa por energía interna específica que calculamos en la tabla A13. Recuerdo que eso es refrigerante. Correcto.
Este es el último, ya vamos a ver por qué no ya. Dice, un recipiente rígido contiene 0.1 metro cúbico. No, al revés. Un recipiente rígido, no varía el volumen, de 0.1 metro cúbico contiene 3 kilogramos de R134A, refrigerante, a una temperatura de menos 2 grados Celsius. Determinar la presión y la entalpía total del sistema. Determinar la presión y la entalpía total del sistema. Fíjense una cosa, ahora nosotros no nos dan dos propiedades específicas independientes, pero nos dan datos para calcular. Por ejemplo, nos dan metro el volumen y nos dan la masa. Si no, con el volumen o la masa nosotros podemos buscar el volumen específico. O sea, que de antemano, o sea, nos da el volumen específico aunque fuera así indirectamente. Entonces, recuerden siempre al leer el problema, al ubicar el problema, ubicar esas dos propiedades que le dan. Puede ser temperatura, presión, temperatura, volumen específico, temperatura, energía interna, temperatura, entalpía. Cualquiera de esas se puede dar. ¿De acuerdo? Entonces, y con esas propiedades se compara y se busca la fase. En este caso no nos dan el volumen específico, pero sí nos dan la masa y nos dan el volumen total para poder encontrar el volumen específico. Y nos dan entonces la temperatura. Entonces tenemos volumen específico indirectamente y tenemos la temperatura aquí. Entramos con la temperatura a la tabla A11, me parece. Dice, para la presión, que nos la piden, buscamos en la tabla A11. A11. No lo dice ahí, pero es la tabla A11. Vamos a la tabla A11. A ver si lo encontramos. Tabla A11 aquí. ¿A qué temperatura? Aquí falta una. Aquí a menos 2, míralo ahí. Menos 2 grados Celsius a 11. La presión es 252.85. 252.85 es la presión. Mírenlo aquí. Dice 85 y 72, que fue lo que escribí. 02 es a 36. 272.36 es. ¿De acuerdo? Kilopascales. Ahora la entalpía. Para la entalpía necesito saber en qué fase se encuentra. Entonces, para encontrar la fase, comparamos. ¿Qué vamos a comparar? No, tenemos el volumen específico. Calculamos, no podemos compararlo con la presión porque no me la sé, no la tengo. Tampoco tengo la temperatura. O sea, es mejor, entonces nos dan la presión, el volumen específico. Calculamos el volumen específico. Si la entalpía se define, vean, la entalpía, miren cómo son los problemas. O sea, yo defino primero, antes de buscar cosas, defino primero lo que yo quiero, que en este caso la entalpía total es igual a la masa por la entalpía específica. Pero la entalpía específica yo debo saber en qué fase se encuentra, si en el líquido comprimido, si lo tengo en mezcla saturada o si está en vapor sobrecalentado. Para eso entonces uso el valor de volumen específico. Aquí el volumen específico del sistema es igual a V, volumen total, entre M. 0.1 entre A 0.03. Es el volumen específico del sistema. ¿Correcto? Ahora, con ese volumen específico, comparo con la tabla de saturación a la temperatura de 2 grados Celsius, menos 2 grados Celsius. Se supone, vamos a ver qué dice allá que lo que es. 2 grados Celsius y aquí está el volumen específico. Míralo acá. Diferente eso. De F y de G. F y G de 2. 0.007684 y 0.07 es. Entonces, ¿cuál es de nosotros? 0.03. 0.03. Lo que significa que está en el medio de los dos y es una mezcla saturada, según veo ahí. Vamos a ver acá. Entonces, fíjate, exactamente 0.03 ahí debe decir que está en el medio de los dos y es una mezcla saturada. Por lo tanto, para encontrar la entalpía específica, lo voy a hacer en función de la calidad. Aquí, H es igual a HF más X por HFG. Ahora, yo no tengo a X. Hay que calcular X. X es la calidad. ¿Cómo se encuentra? Con esta formulita. En función, como yo sé los volúmenes específicos, los tres, tengo el sistema y tengo el F y el FG, míralo aquí. Entonces lo encuentro por esta fórmula. X igual a volumen específico del sistema menos el volumen de la parte líquida entre
la diferencia de líquido y vapor. Entonces aquí, calculando eso, da 0.4. Según eso me da 0.4 en la calidad. Ya yo puedo entonces utilizar esa formulita, la fórmula, y aquí viene, aquí me da 133.38 kilojoules por kilogramo, según eso. Correcto. La calidad aquí. Y luego multiplico 3 por ese valor y me da esa cantidad. Correcto. Eso es la entalpía. La entalpía. La entalpía es ese valor acá. La entalpía específica, la parte líquida era 54.54. La entalpía, eso lo encuentro en la tabla. Esos valores aquí a 0,2 grados Celsius la entalpía. Después busco el volumen específico, busco la entalpía que la necesito aquí. Vea entalpía 49.17 y la diferencia 2.49. Era esa. Entonces me equivoqué, porque no aparecieron esa entalpía. Aquí, no, yo me equivoqué ahí. 0,2 grados Celsius, 2 grados Celsius. Aquí tengo el entalpía ahí me equivoqué. 49.17 y FG 211. 200.11. 49.17. Vamos a revisar eso. Aquí 49.17. 49.